Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les presento la biografía mejorada de María Bolena. Ella fue la hermana de la reina consorte inglesa Ana Bolena, cuya familia gozó de considerable influencia durante el reinado de Enrique VIII. María fue una de las amantes de dicho rey durante un periodo indeterminado. Se rumorea que tuvo 2 hijos con él, aunque Enrique no los reconoció. También se rumoreaba que María fue amante del rival de Enrique, el rey Francisco I de Francia, durante algún tiempo entre 1515 y 1519. Ana Bolena fue una figura a tener en cuenta, una mujer valiente y decidida que anhelaba ser reina e indujo al rey Enrique a arriesgarlo todo al rebelarse contra la Iglesia Católica. Finalmente fue ejecutada y tildada de traidora. Sin embargo, los historiadores la reconocen ahora como una figura clave en la Reforma inglesa y una de las reinas consortes más influyentes de la historia. Pero, a medida que el lugar de Ana en la historia se consolida, el de otra tiende a pasar desapercibido. Hubo, por supuesto, otra hermana Bolena, una que precedió a Ana, de quien se rumoreaba que era aún más poderosa y persuasiva que su hermana. Su nombre era María. Ha sido objeto de biografías, idealizada y denigrada en novelas históricas, películas y series de televisión. Sin embargo, la verdadera María Bolena sigue siendo una esquiva personalidad de la era Tudor, que aparece y desaparece en las fuentes. Con tan solo unas pocas pruebas textuales, hemos intentado en vano matizar su vida y profundizar en los escasos datos disponibles. Este video cuenta la historia de la otra Bolena, que con demasiada frecuencia pasa desapercibida. Se sabe muy poco sobre María Bolena, y a menudo se ve eclipsada por su hermana Ana y su hermano Jorge. Investigar la vida de María puede ser bastante frustrante, ya que existen muy pocos registros y detalles sobre ella. Sabemos muy poco sobre su paradero durante gran parte de su vida, poco de sus acciones y aún menos de sus pensamientos y sentimientos. Incluso el lugar donde fue enterrada sigue siendo un misterio, y ni siquiera podemos decir con certeza dónde ni cuándo nació. Mi objetivo es, al menos, explorar algunos de estos misterios y dar vida a lo poco que sabemos sobre María Bolena. María Bolena era hermana de Ana Bolena, quien con el tiempo se convertiría en la segunda esposa de Enrique VIII, para morir en el Verdugo 3 años después de su matrimonio. María a menudo es eclipsada por su hermana, más famosa, pero María fue una mujer notable en sí misma. Viajó al extranjero, dedicó tiempo a aprender y perfeccionar sus habilidades y conocimientos en Francia, y se casó con un hombre adinerado de la corte, nada menos que primo del rey. Tuvo 2 hijos, sobre los cuales aún hoy se especula si fueron hijos de Enrique VIII. Disfrutaría de las recompensas del éxito y se enfrentaría a la miseria del mundo del rechazo. Desafiaría a su padre, incluso a su hermana, la reina, y se casaría por amor. Sobreviviría a la trágica caída en desgracia de su familia y viviría con un hombre al que amó profundamente y con todo su corazón. Su vida terminaría sin gloria ni pompa, pero dejaría este mundo en silencio, con poco reconocimiento por la vida que había llevado. María Bolena fue una mujer extraordinaria porque siguió su corazón y se casó, en 1534, por amor. Desafió las normas sociales de la época y se dejó llevar por el sentimiento y la pasión más grandes que una persona puede tener, el amor. Un amor simple, sin complicaciones y abrumador. Se sabe tan poco sobre María Bolena que ni siquiera se registraron su fecha de nacimiento ni su lugar de nacimiento. Si bien era común que no se registraran las fechas de nacimiento durante el periodo Tudor, el hecho de que la fecha de nacimiento de María no se haya registrado no es inusual. Sin embargo, esta falta de registro de la fecha de nacimiento hace que hoy en día sea bastante frustrante incluso determinar la edad y la fecha de nacimiento de esta fascinante mujer. Se cree generalmente que María Bolena fue la primogénita de Elizabeth Howard y Thomas Bolena. Thomas nació posiblemente entre 1476 y 1477 y fue un miembro destacado de la corte del rey Enrique VIII.
Dominaba varios idiomas, incluyendo francés y latín, y poseía una excelente educación. Además, era ingenioso y muy bueno en los deportes, especialmente en las justas, de las que el rey Enrique también disfrutaba. Utilizó su intelecto y talento para ascender en la corte inglesa y, durante sus primeros años allí, recibió numerosas recompensas. Entre ellas ser nombrado caballero en 1509 y caballero de la Jarretera en 1523. También participó en varias misiones diplomáticas para Enrique y fue embajador durante un tiempo en los Países Bajos y Francia. Por su parte, Elizabeth Howard era la hermana menor de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. Se sabe poco sobre Elizabeth, sin embargo, un verso dedicado a ella por el poeta John Skelton la describe como muy bella. Hart escribe que fue dama de compañía de Catalina de Aragón desde 1509 y dividía su tiempo entre la corte y su hogar en el castillo de Hever. Resulta frustrante saber tan poco sobre Elizabeth Howard, madre y abuela de dos reinas de Inglaterra. Pero esa es otra historia. Ni siquiera el matrimonio de Thomas Bolena con Elizabeth Howard está registrado, pero se cree que contrajeron matrimonio en algún momento de 1499. Sin embargo, sabemos que el matrimonio de Elizabeth se fijó para ella en el verano de 1501 y Eric Aid sugiere que el matrimonio de Elizabeth y Thomas debió ser relativamente reciente. En 1536, Thomas escribió a Cromwell, mano derecha del rey, declarando: Cuando me casé, solo tenía 50 libras esterlinas al año para vivir, tanto para mí como para mi esposa, mientras vivió mi padre, y aún así, ella me traía un hijo cada año. De la declaración de Thomas Bolena, podemos asumir que la pareja se casó en 1499. Luego, el primer hijo de Thomas y Elizabeth nació aproximadamente en 1500 y luego 4 hijos más cada año. Se ha debatido mucho sobre cuál de las hijas Bolena era la mayor, María o Ana. La prueba más contundente que sugiere que María Bolena era la hija mayor proviene de una carta escrita por su nieto. El 6 de octubre de 1597, George Carey, segundo barón de Hanston, escribió a William Cecil, Lord Burghley. Le escribió que creía tener derecho al condado de Ormond, que había pertenecido a su bisabuelo Thomas Bolena. Afirmó que, como nieto de la hija mayor y único heredero de Thomas Bolena, él tenía derecho al título. En esta carta, George Carey también escribió que su padre, Henry Carey, hijo de María Bolena, también afirmaba tener derecho al condado de Ormond. Esta fue una carta audaz por parte de George Carey. Su prima segunda era Isabel I, hija de Ana Bolena, hermana de María. Si Ana hubiera sido la hija mayor, habría sido Isabel I quien habría tenido derecho al condado de Ormond. Por lo tanto, se puede sugerir firmemente que George Carey habría tenido la certeza absoluta de que su abuela era la hija mayor de Thomas Bolena, ya que reclamaba el derecho al título de Ormond sobre su prima segunda, la reina. También se podría sugerir que, dado que el matrimonio de María Bolena se concertó primero, ella habría tenido que ser la hija mayor, ya que a menudo las hijas se concertaban por orden de edad. Y las hijas mayores de la familia tenían precedencia sobre las menores. Además, cuando Ana Bolena fue nombrada marquesa de Pembroke por Enrique VIII, las cartas patentes que le otorgaban este título la mencionaban como Anne Rochford, una de las hijas y herederas de Thomas, conde de Wiltshire y Ormond. Si Ana hubiera sido la hija mayor, ¿no lo indicarían los documentos? En su lugar, los mismos simplemente indican que era una de las hijas de Thomas Bolena. También en un manuscrito de William Camden, publicado en 1615, se escribe que Ana Bolena fue engendrada por Thomas Bolena, entre otros hijos. Si Ana hubiera sido la hija mayor, seguramente Camden habría escrito eso de forma más específica. Sin embargo, existen pruebas que contradicen la idea de que María Bolena fuera la hija mayor. En el libro sobre el catálogo y sucesión de reyes, príncipes, duques, marqueses, condes y vizcondes de este reino de Inglaterra, escrito por Ralph Brooke y publicado en 1619, se afirma que Ana era la hija mayor de Thomas Bolena. También Beaver,
en Monumentos funerarios antiguos, publicado en 1631, afirma que en la capilla de San Pedro Advíncula está enterrada Ana Bolena, hija mayor de Tomás Bolena. Para reforzar la suposición de que María Bolena era la segunda hija de su padre, la inscripción en la lápida de Lady Berkeley. Lady Berkeley falleció en 1635 y era nieta de Henry Carey, hijo de María Bolena. La inscripción en su lápida afirma que María era la segunda hija de Tomás Bolena. Aunque esta inscripción contradice completamente lo que el padre de Lady Berkeley, William Carey, había escrito en su carta, afirmando que su madre era la hija mayor de Thomas. Personalmente, me resulta más difícil creer que María Bolena fuera la segunda hija de Thomas Bolena y Elizabeth Howard. Aunque existen pruebas que sugieren que sí lo fue, todas datan de 1619 o después, más de un siglo después del nacimiento de María. Además, no hay evidencia directa de un familiar de María que indique que era la segunda hija. Existe una inscripción en la lápida de Lady Berkeley, bisnieta de María, pero esta inscripción no habría sido escrita por la propia Lady Berkeley, sino por alguien que la conoció. Creo que la prueba más sólida para determinar la posición del nacimiento de María Bolena proviene de su nieto George Carey. Este hombre nació en 1547 y su padre era hijo de María Bolena, por lo que seguramente habría sabido cuando nació su madre. Además, George Carey escribía sobre su derecho al condado de Ormond, que, de no haberlo tenido, habría supuesto un desafío directo a su prima segunda, la reina Isabel I. En su carta, también recalcó que su padre sabía que tenía derecho al condado. Creo que George Carey habría tenido que estar muy seguro de su derecho al título, ya que corría un gran riesgo de ofender y desafiar a Isabel, su prima segunda y reina. Por lo tanto, creo que la evidencia respalda firmemente la afirmación de que María Bolena era la hija mayor de Tomás Bolena y Elizabeth Howard. Si creemos que la pareja se casó en 1499 y que Elizabeth le dio a Tomás un hijo cada año después de su matrimonio, podemos asumir firmemente que María Bolena nació aproximadamente en 1500. Aunque hemos establecido una fecha aproximada de nacimiento de María Bolena, cabe añadir que ni siquiera se sabe dónde nació. Una vez más, se cree generalmente que nació en Bleakling Hall, que pertenecía a su padre. Esta suposición se basa en que Bleakling era el hogar de la familia Bolena antes de que Thomas la trasladara al castillo de Hever a principios del siglo XVI. Matthew Parker, capellán de Ana Bolena, habló de su origen en Norfolk, así que quizás al menos nació en Bleakling. Si Ana Bolena nació en Bleakling, y se cree que nació después de María, se puede sugerir firmemente que María nació en Bleakling Hall. Pero el nacimiento de María Bolena está rodeado de misterio. Desconocemos por completo cómo fue el embarazo de su madre, así como los detalles del parto. He hecho todo lo posible por presentar todas las pruebas a favor y en contra de que María Bolena fuera la hija mayor, así como la fecha y el lugar de su nacimiento. Y cuando analizamos todo en su conjunto, podemos suponer entonces que ella nació en 1500 en Bleakling Hall y fue la hija mayor de Tomás Bolena y Elizabeth Howard. Sin embargo, al parecer, como ocurre con todos los aspectos de la vida de María, existe cierto misterio en torno a los hechos y detalles de su nacimiento. Como ya podemos suponer, y también como suele ocurrir con gran parte de la vida de María, desconocemos por completo sus primeros 14 años. Debido a la falta de información, solo podemos hacer conjeturas fundamentadas sobre cómo fue su infancia y el tipo de educación que recibió. Hay un hecho que sabemos con certeza sobre ella, y es que sabía escribir en inglés. Veremos después que en 1534, María escribió una carta a Thomas Cromwell solicitando su ayuda tras el destierro de la corte junto con su segundo marido. Esta carta demuestra que ella sabía escribir y probablemente también leer, y se puede argumentar que aprendió esta habilidad durante su juventud. Eric Ives, uno de los escritores más reconocidos sobre Ana Bolena, afirma que Tomás Bolena se aseguró de que Ana recibiera la mejor educación posible y obviamente también fue responsable de la educación de su hermano, Jorge, posiblemente formado en Oxford y posteriormente reconocido poeta de la corte.
Cabe destacar que no se menciona la educación de María, pero sugiero que, dado que María Bolena era aproximadamente un año mayor que su hermana Ana, es muy posible que se educaran juntas o compartieran los mismos tutores. Me parecería un poco extraño que se contratara un tutor para enseñar a Ana y Jorge y que María quedara completamente excluida. En su libro, María Bolena, la verdadera historia de la amante favorita de Enrique VIII, Josephine Wilkinson escribe que María recibió una educación adecuada para una joven de su estatus. Debería haber aprendido a leer y escribir, algo de lo que sabemos que María ciertamente sabía hacer ambas cosas. Debería haber aprendido habilidades importantes como coser, bordar, cantar y bailar, todas esenciales para una joven. Sabemos que durante el Año Nuevo de 1533, ella recibió un regalo del rey y, a cambio, ella le regaló un collar de bordado negro que ella misma había confeccionado. Propongo que María debía ser bastante buena cosiendo para hacer semejante regalo digno de un rey. También habría aprendido a tocar el virginal y el laúd. Los modales en la mesa eran esenciales, así como la enseñanza de todo lo necesario para adaptarse a las creencias religiosas de la época. Además, María habría aprendido a montar a caballo, así como a practicar el tiro con arco y la caza. Wilkinson también enfatiza que María habría aprendido a obedecer a los hombres, concretamente a su padre y, posteriormente, a su esposo. También es muy posible que aprendiera a hablar y quizás a escribir en francés. Su padre, Thomas, era diplomático y estaba considerado uno de los mejores hablantes de francés en la corte inglesa. En 1514, María fue elegida dama de honor de María Tudor, quien estaba a punto de viajar a Francia para casarse con el rey Luis XII. Un puesto en la corte de la futura reina francesa habría sido muy codiciado, y se puede suponer que Tomás Bolena usó su influencia para conseguirle un puesto a María, quien fue aceptada porque tenía al menos algunos conocimientos y habilidades para hablar francés. Sin duda, tener una joven que hablara francés habría sido de gran ayuda para la futura reina. Se ha sugerido que María tenía poco o ningún interés en las actividades intelectuales y que no poseía habilidades o cualidades destacadas que la hicieran atractiva. Por estas razones, Ana fue elegida para continuar su educación en la corte de la archiduquesa Margarita de Austria. Sin embargo, dado que no existen registros sobre la educación de María, ni notas personales ni cartas de sus primeros años, no hay forma de afirmarlo con certeza. Quizás estaba más interesada o tenía más habilidades con otros pasatiempos que con la lectura o la escritura. Quizás su padre creía que su segunda hija, Ana, tendría más probabilidades de ser aceptada en la corte de Margarita de Austria. Nuevamente, debido a la falta de registros o datos registrados sobre María Bolena, simplemente no podemos determinar qué tipo de estudiante era, ni cuáles eran sus fortalezas o debilidades académicas. Lamentablemente, ni siquiera podemos decir cuáles eran sus intereses o pasatiempos favoritos. Además, solo podemos rastrear brevemente el paradero de María desde su nacimiento hasta que viajó con María Tudor a Francia. Se ha sugerido firmemente que María nació en Blickling Hall, donde residían sus padres en 1500. Entre 1505 y 1506, tras la muerte de su padre y adquirir la herencia, Tomás Bolena trasladó a su familia al castillo de Hever, en Kent. El padre de María fue miembro de la corte del rey Enrique VIII, y los registros muestran que frecuentaba la corte o participaba en misiones diplomáticas en el extranjero. Es muy improbable que María viajara con su padre al extranjero, especialmente siendo muy pequeña. Se sabe poco sobre Elizabeth Howard, la madre de María. Kelly Hart, en su libro, Las amantes de Enrique VIII, afirma que Elizabeth Howard fue dama de compañía de la reina Catalina de Aragón desde 1509. Lamentablemente, desconocemos cuánto tiempo pasó Elizabeth en la corte, ni cuánto tiempo fue dama de compañía de la reina. Tampoco sabemos si María residió en la corte con su madre durante su servicio a la reina. Si su madre estaba ocupada atendiendo a la reina, es muy posible que María se quedara en Hever con su hermana y su hermano para continuar su educación, pero lamentablemente no podemos afirmarlo con certeza.
A partir de esta escasa evidencia, y como ya dije, parece probable que María pasara la mayor parte de sus primeros 14 años de vida en la casa familiar del castillo de Hever, en Kent. Una vez más, resulta sumamente frustrante saber tan poco sobre la educación de María Bolena y las experiencias durante sus años de formación que influyeron en sus decisiones posteriores. Personalmente, me frustra que se sugiera que María era insulsa y torpe, ya que simplemente no hay pruebas que lo sugieran. Quizás no fuera una gran intelectual como su hermana o hermano menor, pero, una vez más, no lo sabemos con certeza. Quizás María prefería ser reservada o poseía grandes habilidades en otras áreas, como la costura, tocar instrumentos o bailar, cualidades que eran dignas de una joven de la época. Sin duda, debió tener algo que captó la atención de Enrique VIII, no solo para convertirse en su amante, sino para continuar siéndolo durante varios años. Sabemos muy poco sobre María, y su educación y sus primeros años de vida constituyen gran parte de esto. Ojalá se descubriera una carta o documento perdido hace mucho tiempo y que finalmente arrojara algo de luz sobre estos años de formación en la vida de María Bolena. Uno de los aspectos más frustrantes al investigar a este personaje es la falta de un retrato auténtico. Como ocurre con muchos personajes de la época Tudor, no existe una descripción documentada de su aspecto, ni bocetos ni imágenes que podamos contemplar hoy. Para intentar determinar el posible aspecto de María Bolena, debemos reconstruir la escasa evidencia que rodea su vida. Josephine Wilkinson afirma que la tradición cuenta que María era la más hermosa de las hermanas Bolena. Sin embargo, ni siquiera ella se ajustaba al ideal Tudor de belleza femenina, que prefería la piel pálida, los ojos azules y el cabello rubio. Un retrato de María, aunque de dudosa autenticidad, el del castillo de Hever, muestra un rostro más redondo y suave que el de su hermana. Su tez es cremosa, sus ojos marrones y, aunque su cabello está oculto bajo su capucha a dos aguas, su color se insinúa en el tono de sus cejas, que insinúan un intenso castaño rojizo o castaño rojizo. Esta imagen es el retrato del castillo de Hever al que se refiere Wilkinson. Se cree comúnmente que se trata de un retrato de María Bolena pintado según el estilo Holbein. En el retrato se observa a una mujer con rostro ligeramente redondeado, grandes ojos castaño oscuro, piel y cejas de color castaño claro, y quizás cabello del mismo color. Alison Weir coincide con Wilkinson en que el retrato mencionado probablemente no sea una imagen de María. Weir propone además que el retrato del castillo de Hever probablemente corresponda a Frances Brandon, hija mayor de María Tudor y Charles Brandon, duques de Suffolk. Afirma que al comparar los retratos conocidos de Brandon y María Tudor con el retrato del castillo de Hever mencionado, se observan muchas similitudes, especialmente en la nariz y la barbilla. Weir también afirma que la vestimenta que vestía la mujer del retrato data aproximadamente de la década de 1530, época en la que María Bolena ya no era la amante del rey Enrique y había sido desterrada de la corte. También se afirma que el hastial del retrato del castillo de Hever data de mediados de la década de 1530, época en la que María Bolena habría sido desterrada de la corte y, por lo tanto, seguramente no habría tenido retratos pintados de ella. Una de las miniaturas más famosas de Horenbout es la de una mujer que se cree que es Ana Bolena, pintada alrededor de 1525. Inicialmente, se creía que la joven del retrato, cuya edad se estima en 25 años, era Ana. Sin embargo, actualmente existe cierto debate sobre si la mujer del retrato es realmente ella. Francesco Sanuto, diplomático veneciano, describió a Ana como no una de las mujeres más hermosas del mundo. Es de estatura mediana, tez morena, cuello largo, boca ancha, pecho poco prominente y ojos negros y hermosos. En su libro La Dama de la Torre, Alison Weir también describe a Ana como delgada y morena, mientras que la mujer del retrato de Horenbout parece tener un rostro mucho más redondo y tez pálida, con cejas quizás castaño claro y posiblemente el mismo color de cabello. Alison Weir argumenta que el retrato de Horenbout no puede ser de Ana Bolena, ya que incluso considerando los rastros de repintes, la modelo, con su cabello rubio, rostro redondo, mentón corto y labios carnosos,
guarda poco parecido con Ana Bolena tal como aparece en el retrato de la Galería Nacional de Retratos. En segundo lugar, se indica que tiene 25 años. Si se trata de Ana, nacida alrededor de 1501, fecha aceptada actualmente por la mayoría de los historiadores, la miniatura fue pintada alrededor de 1526 y 1527, cuando su papel era poco más que el de la discreta enamorada del rey, lo que difícilmente la calificaba como una de las primeras modelos del elegante Horenbout. En tercer lugar, Ana no adoptó su insignia de halcón coronado hasta 1533, y el ave en su insignia se elevaba hacia la derecha con las alas elevadas, mientras que esta ave se muestra aparentemente con las alas invertidas. Quienquiera que sea la persona que represente esta miniatura, y esto sigue siendo un misterio, según Weir, la misma no es Ana. He oído que a veces los pintores aclaraban la tez de los personajes de sus cuadros para adherirse más al estilo de belleza Tudor, que prefería la piel clara a la oscura. Sin embargo, incluso si Horenbout hiciera esto en el retrato anterior, las cejas parecen demasiado claras para hacer el cabello oscuro que se sabía que tenía Ana Bolena. También se dice que Ana era delgada, aunque la mujer de este retrato tiene un indicio de papada y pómulos ciertamente más redondeados. En los artículos de Roland Huy, también se argumenta que el retrato de Horenbout no se asemeja a la imagen de Ana Bolena presentada en la Galería Nacional de Retratos de Londres. Roland Huy afirma que el retrato de Ana Bolena de la galería muestra a una mujer de rostro alargado y pómulos prominentes, mientras que la dama del retrato de Horenbout tiene rasgos más anchos y papada. También afirma que se registró que la dama del retrato tenía 25 años cuando se pintó. María Bolena tenía 25 años en 1525, cuando se pintó el retrato, por lo tanto, la edad de María coincidiría casi exactamente con la de la mujer del retrato. Huy propone además que, dado que fue William Carey quien introdujo Horenbout en la corte inglesa, no sería inusual que Carey encargara un retrato de su esposa. Huy también propone que la miniatura de Horenbout mencionada anteriormente podría tener una pieza acompañante, una miniatura de Thomas Bolena, el padre de María. Huy sugiere que ambos retratos podrían haber sido pintados para celebrar el nombramiento de Thomas como vizconde de Rochford en junio de 1525 y también para conmemorar el nacimiento de un hijo sano de María, posiblemente hijo ilegítimo del rey. Entonces, si el retrato de Horenbout se pintó en 1525 o el año siguiente, y si la retratada tenía 25 años y María Bolena nació aproximadamente en 1500, entonces coincidiría perfectamente con la edad de la mujer del retrato. Cabe destacar que fue su esposo, Sir William Carey, quien introdujo a Horenbout en Inglaterra. No sería descabellado pensar que Carey le encargó a Horenbout un retrato de su esposa. Cabe añadir que en la primera mitad de 1525, María Bolena aún era amante del rey. ¿Será entonces posible que Enrique VIII encargara a Horenbout un retrato de su amante? En cuanto a su personalidad, se cree que María tenía un carácter alocado, era vivaz y disfrutaba de todos los lujos de la vida cortesana. Aunque no se la considera tan inteligente como su hermana Ana o su hermano Jorge. Sin embargo, todo esto son solo conjeturas y está influenciado por los pensamientos y opiniones de quienes escribieron cientos de años después de la muerte de María. Sabemos que durante el carnaval de 1522, cuando ella aún era amante del rey, se celebró una suntuosa celebración llamada el Château Vert o el Castillo Verde. En el castillo, 8 hermosas damas vestidas de seda blanca fueron cautivas. Las damas representaban las virtudes, y María Bolena interpretó el papel de la bondad, mientras que su hermana Ana, irónicamente, interpretó el de la perseverancia. Las virtudes estaban custodiadas por 8 vicios, interpretados por jóvenes de la capilla real. Varios señores, incluido el rey, asaltaron el castillo y rescataron a las damas. ¿Podría ser un indicio de la naturaleza y personalidad de María el que la eligieran para representar el papel de la bondad? Lamentablemente, solo se puede especular que ella fue elegida para representar la bondad debido a su carácter bondadoso. De hecho,
no existen registros escritos ni comentarios sobre cómo era María Bolena. Es posible que fuera alegre y disfrutara del entretenimiento y los placeres de la corte. Es posible que fuera tranquila y seria, prefiriendo guardar sus pensamientos y opiniones para sí misma. Una vez más, simplemente lo desconocemos, y solo podemos hacer conjeturas basadas en las pocas acciones de María que se han registrado. Desafortunadamente, a menos que aparezca otro retrato y se pueda identificar con precisión como María Bolena, es posible que nunca sepamos con certeza el aspecto real de esta misteriosa mujer. Sin embargo, al examinar las pruebas y observar el retrato de Horenbout, me inclino a creer que, de hecho, este podría ser el verdadero rostro de María Bolena. En cuanto a la personalidad y el carácter de María, me temo que esto es algo que tal vez nunca sepamos. María permaneció en Inglaterra durante la mayor parte de su infancia hasta que fue enviada al extranjero en 1514, alrededor de los 15 años. Cuando su padre le consiguió un lugar como dama de honor de la hermana del rey, la princesa María Tudor, que iba a París para casarse con el rey Luis XII de Francia. Es comúnmente aceptado que, durante su estancia en Francia, María Bolena se convirtió en la amante del rey Francisco I. Durante su estancia en la corte francesa, se dice que se ganó la reputación de ser una mujer de moral relajada que se convertiría en una gran e infame prostituta. Pero Sarah Bryson cuestiona esta percepción común de María y propone que, de hecho, no fue una gran e infame prostituta y que quizás, solo quizás, ni siquiera llegó a ser la amante de Francisco I. Como ya dije, en 1514 María obtuvo el puesto de dama de honor de María Tudor, quien se convertiría en la futura reina de Francia. María viajó de Dover a Francia como parte de su séquito y probablemente estuvo presente cuando la princesa inglesa se casó con el rey Luis XII. Sin embargo, su tiempo como dama de compañía fue breve, ya que Luis falleció pocos meses después. Tras la muerte del rey francés, la princesa María se casó con Charles Brandon, duque de Suffolk, antes de regresar a Inglaterra. Existen diversas teorías sobre el paradero de María Bolena entre esta época y 1520, cuando se registró su estancia en Inglaterra. Algunos historiadores sugieren que ella también regresó con la reina viuda a Inglaterra y se convirtió en dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Otros proponen que María, al igual que su hermana Ana, permaneció en Francia para servir a la esposa del rey Francisco I, la reina Claudia. En su último libro sobre María Bolena, Alison Weir propone que ella no estuvo en la corte como dama de compañía de Catalina de Aragón, ni estuvo al servicio de María Tudor, duquesa de Suffolk, a su regreso a Inglaterra. Weir sugiere que su padre, Thomas, la envió a Brieux-Forges, hoy conocida como Fontenay-les-Bris, una casa en Francia propiedad del nuevo rey, el copero de Francisco I. Aquí, mientras aún estaba en Francia, María pudo completar su educación y perfeccionar todo lo necesario para ser una dama noble. Existe la tradición de que Ana Bolena vivió en Brieux-Forges durante un tiempo, pero como sabemos que permaneció en casa de la reina Claudia, es bastante plausible que fuera María y no su hermana Ana quien se fuera a vivir a Brieux-Forges. Desafortunadamente, como ocurre con gran parte de la vida de María Bolena, esta es solo una teoría sobre el paradero de esta misteriosa mujer entre 1515 y 1520. Ya sea que María permaneciera poco tiempo o varios años en Francia, se suele escribir que durante su estancia en el país se convirtió en la amante de Francisco I, el nuevo rey. Se dice que sus actividades sexuales eran tan conocidas que incluso el rey francés la llamaba la yegua inglesa, y se decía que era una gran libertina y notoriamente infame. Philippa E. Jones afirma no creer que María Bolena fuera siquiera la amante del rey Francisco I. De hecho, dicha autora cree que María solo se acostó con 3 hombres durante su vida: Enrique VIII, su primer marido, William Carey, y su segundo, William Stafford. Al examinar las pruebas que respaldan la suposición de que María era la amante de Francisco I, la propuesta de Philippa E. Jones cobra sin duda mayor peso. De hecho, solo existen 3 pruebas registradas que hacen referencia a las actividades sexuales de María Bolena en Francia.
La primera prueba utilizada para afirmar que ella había sido la amante de Francisco I es una carta escrita por Rodolfo Pío, obispo de Faenza, el 10 de marzo de 1536. En su carta, Pío escribe: Francisco también dijo que en Inglaterra se están cometiendo más locuras que nunca y que se están diciendo y publicando todo lo malo posible contra el Papa y la Iglesia. Que esa mujer fingió haber perdido un hijo sin estar realmente embarazada y que, para mantener el engaño, no permitía que nadie la atendiera excepto su hermana, a quien el rey francés conocía aquí en Francia. Pero una grandísima rivalda et infame sopra tutte, una gran prostituta e infame sobre todo. Al examinar esta carta, hay algunas afirmaciones que deben cuestionarse. En primer lugar, ¿cómo pudo María estar con su hermana cuando Ana sufrió el aborto en 1536? María Bolena fue desterrada de la corte 2 años antes al atreverse a casarse con su segundo marido, William Stafford, sin el permiso de su padre, su hermana la reina o el rey. Sería extremadamente improbable que hubiera sido desterrada y luego hubiera regresado a la corte para luego ser desterrada de nuevo, ya que no hay una sola mención de ella durante la caída y ejecución de Ana Bolena, que ocurrió menos de 4 meses después de su aborto. Esta sola inexactitud en la carta de Pío ensombrece la autenticidad de sus palabras. En segundo lugar, quisiera señalar que Pío escribe que esa mujer fingió haber abortado un hijo sin estar realmente embarazada. Sabemos con certeza que Ana Bolena estaba embarazada y que el 29 de enero de 1536 abortó un feto masculino que se creía que tenía aproximadamente 3 meses y medio. Incluso Eustace Chapuis, embajador español en la corte inglesa, conocido por su antipatía hacia Ana Bolena, escribió a su señor Carlos V que Ana había abortado un feto masculino. Por segunda vez, en una sola carta, se demuestra que el obispo Pío estaba equivocado. En tercer lugar, cabe señalar que la carta fue escrita 21 años después de que María Bolena estuviera en Francia. Mucho puede suceder en el transcurso de 2 décadas. La relación entre Inglaterra y Francia era inestable incluso en sus mejores momentos. Y el tono de esta carta deja claro que Francisco I tenía poca opinión de los acontecimientos en Inglaterra ni de la reina Ana Bolena. Con un tono tan agrio, ¿quién puede asegurar que lo que presumía de María Bolena sea cierto? Podría haber hecho esa declaración simplemente para manchar el nombre tanto de María como, sobre todo, el de su hermana Ana. Además, el obispo Rodolfo Pío era católico y pudo haber tenido poca opinión e incluso haber sido muy crítico de los Bolena, quienes a veces eran considerados bastante evangélicos. En cuarto lugar, ¿cómo podemos siquiera estar seguros de que lo que escribió el obispo Pío fueron las palabras exactas que pronunció el rey Francisco I? Las fuentes de segunda mano siempre tienen la desventaja de estar contaminadas por los propios pensamientos, sentimientos y creencias de la persona. Bien podría ser que Francisco ni siquiera se refiriera a haberse acostado con María, puede que simplemente quisiera decir que creía que María era una prostituta. Depende de cómo se interprete la palabra conoció en la declaración. Quizás Francisco decía que la había conocido carnalmente o quizás simplemente decía que creía, según otras fuentes, que María era una prostituta. Una vez más, con fuentes de segunda o tercera mano y la falta de pruebas directas, solo se puede proponer que Francisco y María tuvieran algún tipo de relación. La segunda prueba que apoya la idea de que María era una gran e infame prostituta fue escrita por Nicholas Sander en su libro de 1585, Auge y crecimiento del cisma inglés. Poco después apareció en la corte francesa, donde fue llamada la yegua inglesa, debido a su comportamiento desvergonzado, y luego la mula real, cuando conoció al rey de Francia. En esta afirmación, Sander se refiere en realidad a Ana, la hermana menor de María Bolena, y no a la propia María. Sander era un católico acérrimo y este libro fue escrito durante el reinado de la reina Isabel I, cuando Inglaterra era considerada una nación protestante. La reina Isabel era hija de Ana Bolena, y estas palabras fueron escritas, obviamente, en un intento no solo de desacreditar y manchar el nombre de Ana, sino también, con ello, de manchar el nombre de la reina Isabel.
cabe destacar también que Sander escribió: Ana Bolena era bastante alta, de cabello negro y rostro ovalado de tez cetrina, como si padeciera ictericia. Tenía un diente saliente bajo el labio superior y, en la mano derecha, 6 dedos. Tenía un gran quiste bajo la barbilla, por lo que, para disimular su fealdad, llevaba un vestido alto que le cubría el cuello. En esto la imitaban las damas de la corte, quienes también llevaban vestidos altos, pues antes tenían la costumbre de dejar el cuello y la parte superior del cuerpo al descubierto. Era atractiva, con una boca bonita. Con toda certeza, podemos afirmar que Ana Bolena no parecía padecer ictericia ni que tuviera un diente saliente bajo el labio superior. También sabemos que no tenía 6 dedos en la mano derecha ni un gran quiste bajo la barbilla. De las descripciones de Ana Bolena durante su vida, sabemos que no era una de las mujeres más hermosas del mundo, era de estatura mediana, tez morena, cuello largo, boca ancha, pecho no muy prominente y ojos negros y hermosos. Alison Weir describe a Ana como delgada y morena. Me cuesta creer que el rey Enrique VIII se interesara durante tanto tiempo por una mujer con un diente prominente, aspecto de ictericia, 6 dedos en la mano derecha y una gran verruga bajo la barbilla. Quizás Ana Bolena no fuera la mujer más hermosa que haya existido jamás, pero sin duda era encantadora y sus ojos oscuros y hermosos captaron la atención del rey inglés. También debo señalar que la descripción que Sander hizo de Ana Bolena fue escrita 49 años después de su ejecución y, sin duda, debió provenir de información indirecta. Con el paso del tiempo y el conocimiento, las descripciones pueden cambiar. Además, como ya he dicho, Sander era un católico acérrimo con profundos prejuicios contra Ana Bolena y su hija, la reina Isabel. Si escribía mentiras tan falsas sobre el aspecto de Ana Bolena, ¿cómo podemos creer cualquier otra cosa que hubiera escrito? La tercera supuesta información fue un libro escrito por Lord Herbert de Cherbury en 1649, titulado Vida y reinado del rey Enrique VIII. En este libro, Lord Herbert cita a William Rastall, autor de una biografía de Sir Thomas More, quien escribió sobre cómo Ana Bolena fue enviada a Francia donde, cito, se comportó con tanta ligereza que vulgarmente la llamaban la Hackney de Inglaterra, hasta que, al ser familiarizada con el rey, la llamaron su mula. Una vez más, este texto se refiere a Ana Bolena como a la Hackney de Inglaterra y sugiere que Francisco I la montaba como una mula. William Rastall era católico y sobrino de Thomas More. More fue decapitado por no apoyar la decisión de Enrique VIII de solicitar la anulación de su primer matrimonio para poder casarse con Ana Bolena, y por negarse a firmar el juramento que respaldaba la determinación de dicho rey de convertirse en la cabeza suprema de la Iglesia inglesa. Con la ejecución de su tío vinculada a Ana Bolena, no es sorprendente que estas palabras fueran escritas para desacreditar a Ana y manchar su memoria. Parece que, con el paso de los años, estas palabras se han confundido, lamentablemente, con María Bolena, cuando en realidad ni siquiera se refieren a ella. Con solo 3 pruebas muy dudosas, ¿cómo se puede afirmar que María Bolena fue la amante de Francisco I y que fue una gran e infame prostituta? En una corte llena de moral relajada, una mujer tendría que hacer algo verdaderamente escandaloso para ser conocida como una prostituta infame, y sin embargo, en aquel momento y durante más de 2 décadas después, no se mencionó ni una sola palabra sobre el comportamiento o las acciones de María Bolena en la corte francesa. Es más, si era tan conocida por haberse acostado con Francisco I, ¿habría tomado Enrique VIII a María como su amante? Y, de ser así, ¿por qué no se hizo ningún comentario sobre sus acciones? Entonces, la pregunta es, ¿lo fue o no lo fue? ¿Fue María Bolena la amante del rey de Francia durante un tiempo? ¿O pudo mantener su castidad y regresar a Inglaterra como doncella? La evidencia que sugiere que María se convirtió en la amante de Francisco I es, en el mejor de los casos, muy imprecisa. Las 3 pruebas fueron escritas por hombres de fe católica que intentaban desacreditar y manchar el nombre de Ana, la hermana de María, y de Isabel I, la hija de Ana. ¿Cómo, entonces, podemos aceptar la verdad de sus palabras? Al final,
nunca sabremos si María tuvo una aventura con Francisco I. Personalmente, creo que pudo haber tenido un encuentro con el rey francés, pero no puedo determinar cuán profundo o sexual fue este encuentro. No encuentro ninguna verdad en las cartas escritas por el obispo Pío ni en la obra de Nicholas Sanders y William Rastall, pero me pregunto por qué Francisco I mencionaría haber conocido a María Bolena y la llamaría una gran e infame prostituta. Lo que daríamos muchos hoy día por retroceder en el tiempo, tomar a María Bolena del brazo, arrastrarla a un rincón y ahondar en sus secretos más profundos. Uno de los mayores misterios que la rodean es la pregunta del millón: ¿se acostó o no con Francisco I? El próximo acápite a analizar en la vida de esta misteriosa mujer es la paternidad de sus 2 hijos. Sé que quizás sea un poco extraño, pero les pido paciencia mientras expongo las ideas que varios autores defienden y así les explico con más detalle. Ya dije que en 1514, María fue enviada a la corte francesa para ser dama de honor de la princesa María Tudor, quien se casaría con el rey Luis XII. Sin embargo, su tiempo como dama de honor fue breve, ya que Luis XII falleció a los pocos meses. Tras la muerte de dicho monarca, la princesa María se casó con Charles Brandon, duque de Suffolk, antes de regresar a Inglaterra. Existen diversas teorías sobre el paradero de María entre esta fecha y 1520. Algunos historiadores sugieren que ella también regresó con la reina viuda a Inglaterra y se convirtió en dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Otros proponen que María, al igual que su hermana Ana, se quedó en Francia para servir a la esposa del nuevo rey, la reina Claudia. Otra teoría es que María fue enviada por su padre a la región hoy conocida como Fontenay-les-Bris, una casa en Francia propiedad del copero de Francisco I. Lo que sí sabemos es que en 1520 María regresó a Inglaterra, pues el 4 de febrero de ese año, en la Capilla Real de Greenwich, ella se casó con Sir William Carey, un apuesto joven que se convirtió en caballero de la Cámara Privada. El rey Enrique VIII estuvo presente en la boda y les obsequió 6 chelines y 8 peniques como regalo de bodas. William Carey era el segundo hijo de Thomas Carey y de Margaret Spencer, era pariente lejano del rey, ya que su madre era prima de Margaret Beaufort, abuela de Enrique VIII. También era uno de los favoritos del rey y compartía muchas aficiones deportivas con él, como la afición por las justas, la equitación y la caza. De aquí surge mi curiosidad sobre la fertilidad de María Bolena. Ella se casó con William Carey el 4 de febrero de 1520, pero su primera hija, Catherine Carey, no nació hasta 1524. Tanto William como María tenían aproximadamente 20 años al momento de su matrimonio, edad suficiente para que el matrimonio se consumara legalmente. Así que ¿por qué pasaron otros 3 años antes de que concibieran un hijo? Durante el matrimonio de María, ella se hizo famosa por convertirse en la amante del rey Enrique VIII. Se desconoce exactamente cuándo comenzó la relación, pero con certeza fue durante el matrimonio de María con William. Se cree que la relación de María con el rey pudo haber comenzado durante o alrededor del carnaval de 1522. Durante la justa de carnaval de ese año, Enrique cabalgó luciendo el lema, «Ella ha herido mi corazón». Se ha sugerido que Enrique, con su declaración de un corazón herido, se refería a María Bolena. Durante el carnaval también se celebró una suntuosa celebración llamada el Château Vert o el Castillo Verde. En el castillo, 8 hermosas damas vestidas de seda blanca fueron cautivas. Las damas representaban las virtudes, y María Bolena interpretó el papel de la bondad, mientras que su hermana Ana, irónicamente, interpretó el de la perseverancia. Las virtudes eran custodiadas por 8 vicios, interpretados por jóvenes de la capilla real. Varios señores, incluido el rey, irrumpieron en el castillo y rescataron a las damas. También fue durante esta época que el esposo de María, William Carey, comenzó repentinamente a recibir numerosas concesiones. ¿Podrían estas concesiones haber sido la forma en que el rey mantenía feliz a su esposo? ¿O el joven, inteligente y favorecido cortesano simplemente las recibió por méritos propios? Se cree que la relación de María con Enrique VIII duró aproximadamente 3 años y se cree que terminó en algún momento de 1525.
Lo más probable es que la relación se diluyera por sí sola en algún momento de 1525, cuando María estaba embarazada de su segundo hijo. Es difícil datar con precisión la relación, ya que Enrique VIII llevó la relación con la mayor discreción y es probable que por ello no se registraran las fechas ni los encuentros. Una vez más, se despierta mi curiosidad por la fertilidad de María Bolena. Se casó con William Carey el 4 de febrero de 1520 y era mayor de edad para consumar el matrimonio, sin embargo, no concibió su primer hijo hasta 3 años después. La fecha de la concepción también coincide con el momento en que se cree que María fue amante de Enrique VIII. Podría ser que Catherine Carey, hija de María, fuera en realidad hija ilegítima de Enrique VIII. Las razones propuestas para que ambos hijos fueran engendrados por Enrique radican en que, durante la época en que Catherine y Henry Carey fueron concebidos, María era la amante real. También se ha sugerido que Enrique no habría deseado compartir a María con su esposo, manteniéndola en secreto durante todo el periodo de su relación. Asimismo, se rumoreaba que el hijo de María, Henry Carey, se parecía bastante a Enrique VIII y que éste otorgó a William Carey, esposo de María, una serie de concesiones y nombramientos en torno a la época del nacimiento de cada hijo en un intento por mantenerlo feliz. También se ha propuesto que, dado que la reina Isabel era muy cercana a sus primos, debió deberse a que, de hecho, eran medio hermano y media hermana, y no solo primos. La reina Isabel nombró caballero a Henry Carey y también lo nombró barón de Hanston. Además, lo visitó en su lecho de muerte ofreciéndole el condado de Wiltshire, que en su día perteneció a su abuelo, Thomas Bolena. Por su parte, Catherine Carey fue una de las damas de mayor rango de la reina Isabel, y tras su muerte, esta última financió un suntuoso funeral. Por otro lado, se sugiere que, mientras María era amante del rey, ella también se acostaba con su esposo. Se sabe que Enrique VIII nunca reconoció a los hijos de María Bolena como hijos suyos, mientras que sí reconoció a Henry Fitzroy, hijo que tuvo con su anterior amante, Bessie Blount. Wilkinson también propone que Enrique pudo haber tenido baja fertilidad y, por lo tanto, habría una baja probabilidad de que embarazara a María. También se ha sugerido que las concesiones otorgadas a William Carey podrían haber sido simplemente para mantenerlo en silencio y contento con la idea de que su esposa se acostara con el rey. Asimismo, la razón por la que la reina Isabel mostró gran favor y amabilidad hacia sus primos fue simplemente su parentesco, concretamente por ser hijos de María Bolena, su tía materna. Lamentablemente, dado que las pruebas de ADN no estaban disponibles durante el periodo Tudor, es posible que nunca sepamos si Enrique VIII engendró uno, ambos o ninguno de los hijos de María Bolena. Lo que sí se sabe es que este rey tuvo varios hijos con sus 3 primeras esposas y uno con su amante Bessie Blount. A su muerte, Enrique VIII tuvo 4 hijos que vivieron al menos hasta la adolescencia. Henry Fitzroy, hijo de su amante Bessie Blount, nació en 1519 y falleció trágicamente en 1536. María Tudor, hija de Catalina de Aragón, nació en 1516. La segunda hija de Enrique, hija de su segunda esposa, Ana Bolena, nació en 1533, y su cuarto hijo, y segundo varón, Eduardo, nació de Jane Seymour en 1537. Sin embargo, además de estos 4 hijos, Enrique VIII también tuvo muchos otros que, lamentablemente, sufrieron abortos espontáneos, nacieron muertos o murieron poco después del nacimiento. Se sabe que Catalina de Aragón concibió 6 veces durante su matrimonio con Enrique VIII. 3 de esos embarazos resultaron en bebés muertos, otros 2 niños murieron poco después del nacimiento, y solo María Tudor vivió hasta la edad adulta. Se sabe que la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, concibió al menos 3 veces. La primera dio a luz a una hija, Isabel, la segunda resultó en un aborto espontáneo y la tercera, de nuevo, un aborto espontáneo, esta vez de un feto masculino. Algunos historiadores creen que Ana pudo haber tenido 3 abortos espontáneos, ya fueran 2 o 3, la evidencia aún apunta a que Enrique VIII pudo embarazar a sus esposas. Jane Seymour, aunque falleció poco después del nacimiento de su hijo, concibió y le dio un hijo a Enrique.
En 3 matrimonios, las esposas de Enrique VIII pudieron concebir al menos 10, posiblemente 11 veces. Ciertamente, Enrique sabía lo que hacía en la intimidad y tuvo pocas dificultades para embarazar a sus esposas y a su amante. Entonces, ¿por qué María Bolena no concibió hasta su relación conocida con este rey? ¿Podría ser que la hija de María, Catherine Carey, fuera fruto de una relación con Enrique VIII? ¿Y qué hay de su hijo, nacido en 1525? ¿Podría haber sido también hijo de Enrique VIII? Es interesante destacar que María estuvo casada 3 años antes de concebir su primer hijo, y luego dio a luz a 2 hijos en un periodo relativamente corto, durante la época en que era amante del rey. Se cree firmemente que la relación de María con Enrique terminó cuando quedó embarazada de su segundo hijo, Henry Carey. Después de esto, se supone que ella continuó cohabitando con su esposo. Aunque William Carey fallecería trágicamente el 22 de junio de 1528 a causa de la enfermedad del sudor, María Bolena siguió siendo su esposa legítima desde el nacimiento de su segundo hijo hasta su fallecimiento. Este periodo duró aproximadamente 3 años y resulta curioso que no se concibiera ningún otro hijo. Es muy posible que ella concibiera entre 1520 y 1522 antes de que comenzara su romance con Enrique VIII y posteriormente entre 1525 y 1528. Tras el nacimiento de su segundo hijo y antes de la muerte de su esposo. Podría ser simplemente que, por desgracia, María no pudiera llevar el embarazo a término o que, si nacieron, no sobrevivieran mucho tiempo. Lamentablemente, no existen registros ni pruebas que nos proporcionen la menor información. Sabemos que Elizabeth Howard, madre de María Bolena, pudo concebir y dar a luz al menos 5 veces. María tuvo 4 hermanos menores, Ana, Thomas, Henry y Jorge, aunque se cree que tanto Thomas como Henry Bolena murieron en la infancia. Sin embargo, el hecho de que la madre de María pudiera concebir y dar a luz varias veces no significa que María también pudiera hacerlo. Si observamos a su hermana Ana, vemos que ella solo pudo dar a luz a un hijo sano. ¿Quizás María Bolena conocía y practicaba algún método anticonceptivo? Durante el periodo Tudor, los anticonceptivos eran ilegales, ya que se creía firmemente que las relaciones sexuales tenían como objetivo la procreación y no el placer. Aunque era evidente que, con hombres como Enrique VIII, el sexo se usaba, al menos de alguna manera, para el placer y la compañía. La anticoncepción en el periodo Tudor consistía en métodos muy variados y diferentes, como la retirada del hombre de la mujer antes de eyacular, la ingestión de hierbas y aceites como el de menta, ruda, sabina y madreselva. La mujer también podía introducirse diversos objetos en la vagina, como pimienta, lana empapada en vinagre o manojos de hierbas que, con la esperanza de matar el esperma, o incluso cera de abejas para cubrir la entrada del cuello uterino. El hombre también podía usar un tipo de condón de piel de cordero, conocido como guante de Venus. ¿Podría ser que María Bolena supiera cómo no quedarse embarazada hasta el momento que ella decidiera? Es una idea interesante, aunque la dudo. Como ya se ha dicho, la anticoncepción era ilegal durante el periodo Tudor y María Bolena habría corrido un gran riesgo si la descubrían usándola. ¿Quizás William Carey no pudo embarazar a su esposa? Si el matrimonio entre William y María se consumó en su noche de bodas o poco después, y la pareja vivió como marido y mujer durante varios años, ¿quizás él no era lo suficientemente fuerte como para embarazar a su esposa? De nuevo, esto es una idea descabellada, ya que sabemos poco sobre la relación de William y María y cómo vivieron durante su matrimonio, aunque se cree que la pareja residía en la corte cuando él servía a Enrique VIII. Aunque es una idea descabellada, sigue rondándome la mente al pensar en la fertilidad de María Bolena. Sabemos que, tras la muerte de su primer marido, María Bolena se casó con un hombre llamado William Stafford. En 1534 ella regresó a la corte embarazada y fue desterrada de inmediato por su hermana, entonces reina de Inglaterra. El 19 de diciembre de 1534, Eustace Chapuis, embajador de Carlos V, escribió a su señor:
La hermana de la dama también fue desterrada de la corte hace 3 meses, pero era necesario hacerlo, pues además de haber sido declarada culpable de mala conducta, no habría sido decoroso verla en la corte embarazada. Se desconoce qué sucedió con este niño concebido entre María y William Stafford. No existen registros ni detalles de su nacimiento, por lo que es posible que María sufriera un aborto espontáneo o que el niño muriera en la infancia. Sin embargo, el simple hecho de que María estuviera embarazada indica una vez más que era lo suficientemente fértil para concebir. ¿Por qué María Bolena solo tuvo 2 hijos durante su matrimonio con William Carey, entre 1520 y 1528? ¿Por qué ambos fueron concebidos durante la época en que se cree que fue amante de Enrique VIII? Lamentablemente, quizá nunca sepamos las respuestas a estas preguntas. Se sabe muy poco sobre la vida de María Bolena, y solo a través de escasos detalles, registros y menciones esporádicas podemos reconstruir la realidad. Me encantaría saber quién fue el padre de los hijos de María Bolena. ¿Podría ser que uno o ambos fueran hijos ilegítimos de Enrique VIII? De ser así, él nunca los reconoció como suyos. ¿Podrían ser hijos de su esposo, William Carey? De ser así, ¿por qué no nacieron más? ¿Tuvo María Bolena varios abortos espontáneos o mortinatos durante sus 8 años de matrimonio? ¿O quizás conocía algún método anticonceptivo? Una vez más, nunca lo sabremos. Lamentablemente, eso es lo frustrante de María Bolena, cuanto más deseamos saber, más preguntas e incógnitas surgen en el proceso. Antonia Fraser afirma que, a pesar de los rumores posteriores en contra, ninguno de los hijos de María fue engendrado por el rey Enrique. Su hija Catherine Carey y su hijo Henry Carey, nombrado Lord Hanston por su prima hermana, la reina Isabel, nacieron en 1524 y 1526, respectivamente, al término del romance. Podemos estar seguros de que Henry Carey habría sido aclamado con la misma alegría que lo fue Henry Fitzroy, de haber sido hijo del rey. Pero el asunto en sí no era un simple rumor. A lo largo de su vida, el rey Enrique mostró una conmovedora reticencia a mentir abiertamente, quizá debido a esa conciencia sensible de la que se enorgullecía. Acusado muchos años después de haber tenido un romance con Tres Bolena, 2 hijas y una madre, lo máximo que pudo hacer fue responder con vergüenza, nunca con la madre. Fue su criado Thomas Cromwell quien añadió tajantemente que, tampoco con la hermana. William Carey murió de la enfermedad del sudor el 22 de junio de 1528. El rey ordenó entonces a Thomas Bolena que acogiera a María bajo su techo y la mantuviera, y le asignó la anualidad de 100 libras que anteriormente disfrutaba su esposo. Para entonces, Enrique mantenía una aventura con la hermana de María, Ana. No se sabe con exactitud cuándo comenzó esta relación. Hilary Mantel ha señalado que no sabemos exactamente cuándo se enamoró de Ana Bolena. Su hermana María ya había sido su amante. Quizás Enrique simplemente no tenía mucha imaginación. La vida erótica de la corte parece enredada, entrelazada, casi incestuosa. Los mismos rostros, las mismas extremidades y órganos en diferentes combinaciones. El rey no tuvo muchas aventuras, o al menos no muchas que sepamos. Solo reconoció a un hijo ilegítimo. Valoraba la discreción y la negación. Sus amantes, fueran quienes fueran, volvieron a la vida privada. Pero el patrón se rompió con Ana Bolena, ya que ella era diferente. Durante varios años, Enrique planeó divorciarse de Catalina de Aragón. Y ahora sabía con quién quería casarse. A los 36 años, se enamoró perdidamente de una mujer unos 16 años menor que él. Enrique le escribió a Ana una serie de apasionadas cartas de amor. En 1526 le dijo: Viendo que no puedo estar presente en persona contigo, te envío lo más parecido posible, es decir, mi imagen engastada en brazaletes, deseando estar en su lugar, cuando te plazca. Poco después, durante una exhibición de caza, escribió:
Te envío esta carta rogándote que me des cuenta del estado en que te encuentras. Te envío por este porteador un ciervo que cacé anoche por mi mano, con la esperanza de que, al comerlo, pienses en el cazador. Philippa Jones ha sugerido que negarse a convertirse en su amante formaba parte de la estrategia de Ana para convertirse en la esposa de Enrique. Había aprendido de las experiencias de su hermana que no era buena idea darle lo que quería de inmediato. Ana comentaba con frecuencia en sus cartas al rey que, aunque su corazón y su alma eran suyos para disfrutar, su cuerpo nunca lo sería. Al negarse a convertirse en la amante de Enrique, Ana captó y conservó su interés. Enrique podía encontrar placer sexual casual con otras, pero era a Ana a quien realmente deseaba. Los historiadores han sugerido que Ana intentaba persuadir a Enrique para que se casara con ella. A Enrique no le resultó fácil domarla, pues es evidente que tuvo la fuerza de voluntad para negarle sus favores hasta estar segura de ser nombrada su reina. Aún así, no deja de ser sorprendente que la pasión sexual convirtiera a un gobernante conservador, tolerante y políticamente cauteloso, en un tirano revolucionario, testarudo y casi imprudente. Sin embargo, nada más explica los hechos. El biógrafo de Ana, Eric Ives, ha argumentado que, al principio, sin embargo, Enrique no pensó en el matrimonio. Veía a Ana como la persona que reemplazaría a su hermana, quien acababa de dejar de ser la amante real. Ciertamente, el aspecto físico de su matrimonio con Catalina de Aragón ya había terminado y, sin un heredero varón, Enrique decidió en la primavera de 1527 que nunca se había casado válidamente y que su primer matrimonio debía ser anulado. Sin embargo, Ana continuó rechazando sus insinuaciones y el rey se dio cuenta de que al casarse con ella podía matar dos pájaros de un tiro, poseer a Ana y conseguir una nueva esposa. Enrique envió un mensaje al Papa Clemente VII argumentando que su matrimonio con Catalina de Aragón había sido inválido, ya que ella había estado casada previamente con su hermano Arturo. Enrique confió en el cardenal Thomas Wolsey para resolver la situación. Durante las negociaciones, el Papa le prohibió a Enrique contraer un nuevo matrimonio hasta que se tomara una decisión en Roma. Con el apoyo de Ana, Enrique se convenció de que la lealtad del cardenal Wolsey recaía en el Papa, no en Inglaterra, y en 1529 fue destituido. Wolsey culpó a Ana de su situación y la llamó el Cuervo Nocturno, quien siempre estaba en posición de graznar en privado al rey. De no haber sido por su fallecimiento por enfermedad en 1530, Wolsey podría haber sido ejecutado por traición. La relación previa de Enrique con María Bolena también le causaba problemas en Roma. Dado que ella era hermana de la mujer con la que quería casarse, se señaló que esto lo colocaba en exactamente el mismo grado de afinidad con Ana que, según él mismo, Catalina lo era con él. Sin embargo, cuando Enrique descubrió que Ana estaba embarazada, se dio cuenta de que no podía permitirse esperar el permiso del Papa. Como era importante que el niño no fuera considerado ilegítimo, se hicieron los arreglos para que Enrique y Ana contrajeran matrimonio. El emperador amenazó con invadir Inglaterra si se celebraba el matrimonio, pero Enrique ignoró sus amenazas y el matrimonio se celebró el 25 de enero de 1533. Para Enrique era fundamental que su esposa diera a luz a un hijo varón. Sin un hijo que lo sucediera tras su muerte, Enrique temía que la familia Tudor perdiera el control de Inglaterra. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533. Enrique esperaba un hijo y eligió los nombres de Eduardo y Enrique. Mientras el rey estaba furioso por tener otra hija, los partidarios de su primera esposa, Catalina de Aragón, estaban encantados y afirmaban que esto demostraba que Dios estaba castigando a Enrique por su matrimonio ilegal con Ana. Pero, mientras todo esto ocurría, ¿qué era de la vida de María Bolena? Pues bien, al fallecer su esposo en 1528 por un brote de la enfermedad del sudor, la tutela de su hijo, Henry Carey, quedó a cargo de su hermana la reina. El esposo de María la había dejado con deudas considerables y Ana se encargó de que su sobrino recibiera educación en un respetable monasterio cisterciense.
Ana también intercedió para conseguir una pensión anual de 100 libras para su hermana viuda. Pero en 1534 María decidió casarse en secreto con William Stafford, un joven de baja posición social y sin fortuna. Dado que Stafford era soldado, sus perspectivas como segundo hijo eran tan escasas y sus ingresos tan bajos que muchos creían que la unión era un matrimonio por amor. Y cuando María quedó embarazada, se descubrió el matrimonio. La reina Ana enfureció y la familia Bolena repudió a María. La pareja fue desterrada de la corte. Se desconoce el resultado del embarazo de María y no se sabe si tuvo más hijos. Es posible que residiera en Calais o en alguna de las propiedades de los Bolena, incluyendo Rochford Hall, en Essex. La situación financiera de María se volvió tan desesperada que rogó al principal consejero del rey, Thomas Cromwell, que hablara con Enrique y Ana. Admitió que podría haber elegido a un hombre de mayor cuna, pero nunca a uno que la hubiera amado tanto, ni a uno más honesto. Y continuó: Preferiría mendigar mi pan con él, que ser la reina más grande de la cristiandad. Y creo, en verdad, que no me abandonaría ni por ser rey. Enrique, sin embargo, parece haber sido indiferente a su situación. María le pidió a Cromwell que hablara con su padre, su tío y su hermano, pero fue en vano. Ana cedió, enviándole a María una magnífica copa de oro y algo de dinero, pero aún así se negó a restituirla en la corte. Esta reconciliación parcial fue la más cercana que alcanzaron las dos hermanas. No se cree que se hubieran visto más tras el exilio de María de la corte real. La vida de María entre 1534 y la ejecución de su hermana el 19 de mayo de 1536 es difícil de rastrear. No hay constancia de que ella visitara a sus hermanos Ana y Jorge en la Torre de Londres cuando estaban encarcelados, esperando su ejecución. Solo podemos imaginar lo que sintió durante la ejecución de sus hermanos en mayo de 1536, por orden del hombre con quien alguna vez había compartido cama. Su madre falleció en abril de 1538 y fue enterrada en el mausoleo de la familia Howard, en la iglesia de Santa María en Lambeth. Y tras quedar viudo, su padre comenzó a reconciliarse con su única hija viva. Un borrador de un contrato de escritura entre el rey y María y William Stafford muestra que Thomas, antes de su muerte en marzo de 1539, había negociado con Thomas Cromwell y el rey, confiando en su hermano menor, James, y su abogado para asegurar su cumplimiento. A pesar de sus problemas, Thomas quería asegurar la estabilidad financiera de su hija. Sin embargo, tampoco hay constancia de que María visitara a sus padres en los últimos años de su vida. Parece que ella solo tuvo contacto ocasional con su sobrina huérfana de madre, la futura Isabel I, aunque dicho contacto pudo haber sido beneficioso para Isabel. Se suele decir que María se retiró a Rochford Hall, en Essex, con su nuevo esposo, pero no tomó posesión de esa casa hasta mucho después. María Bolena cayó en una relativa oscuridad. Los registros muestran que su matrimonio con el soldado fue feliz y que fue absuelta de cualquier relación con el resto de los Bolena. En gran parte, la historia la ha dejado de lado, al igual que el rey Enrique VIII. Ella murió por causas desconocidas el 19 o 30 de julio de 1543, probablemente en Rochford Hall. Tenía unos 43 o 44 años. No se conserva ninguna tumba ni epitafio que marque su lugar de descanso. Tan fuera de nuestro alcance tanto en la muerte como lo fue en vida. Aunque se cree que fue enterrada en la iglesia parroquial de San Martín, en Londres, que, por supuesto, ya ha sido reconstruida. Su hija Catherine fue nombrada dama de honor de Ana de Cleves en 1539, y su hijo Henry sirvió en la casa real 6 años después. La sobrina de María, Isabel, se convirtió en reina en 1558, y se sabe que mostró gran favor hacia sus dos primos Bolena. María Bolena es una de las mujeres más incomprendidas de la corte Tudor. Su nombre suele aparecer como una nota al pie en las historias de otras. Amante de Enrique VIII, hermana de Ana Bolena, la otra Bolena.
Con el tiempo, se ha transformado en un personaje de ficción, retratado alternativamente como peón, seductora o víctima. Pero al alejarnos de las novelas y películas, lo que queda es una historia más tranquila y compleja, marcada menos por el escándalo y más por la supervivencia. Lo cierto es que se conserva muy poca documentación contemporánea sobre su vida. No dejó cartas ni memorias, no tenemos citas directas de ella, y hasta los momentos más comentados, como sus supuestos romances con dos reyes, apenas cuentan con respaldo en las fuentes. Ese silencio es, precisamente, lo que la hace tan fascinante. Su historia ha sido completada por otras voces durante siglos. No se trata de afirmaciones sensacionalistas ni de repetir viejos rumores, se trata de reconstruir los hechos y situar a María Bolena en el contexto de su época, no como un contraste dramático con su famosa hermana, sino como una mujer que vivió el auge y la caída de una de las familias más ambiciosas de la Inglaterra Tudor. La reputación de María se ha forjado más por la ficción que por la realidad. Durante gran parte de los siglos XX y XXI, ha sido reimaginada en novelas, películas y televisión como víctima pasiva o seductora calculadora. Caracterizaciones populares, como la película Las Hermanas Bolena, han mezclado rumores e invenciones hasta que la figura histórica casi se pierde bajo la ficción. En realidad, María no fue especialmente prominente ni escandalosa para los estándares Tudor. Su breve romance con Enrique no la elevó mucho, ni a ella ni a sus hijos. Parece haber pasado la mayor parte de su vida adulta al margen de los mecanismos centrales del poder, a diferencia de Ana, quien dejó un legado político y abundantes comentarios contemporáneos. María atravesó la corte con relativa poca atención. Lo que se conserva de su voz es escaso. Las cartas que escribió a Thomas Cromwell en 1534, defendiendo su causa tras casarse con William Stafford, son quizás la visión más auténtica de su carácter. Una mujer consciente de haber ofendido a personas poderosas, pero que valoraba su independencia y felicidad personal por encima de la ambición. En una época donde las mujeres eran a menudo peones y el progreso familiar una carga, María tomó una decisión que le costó todo y se mantuvo firme. Hoy los historiadores comienzan a reconsiderarla, no como un simple contraste con Ana ni como una curiosidad histórica, sino como una mujer moldeada por las complejas expectativas de la vida cortesana Tudor. Su historia ofrece un contrapunto a las narrativas de ambición y caída que dominaban la época. No llegó a la cima, pero tampoco se derrumbó bajo el peso de lo que sucedía a su alrededor. Y eso, amigos míos, creo que vale la pena recordarlo. Y así concluye la historia de María Bolena, una mujer que, lejos de los mitos y las ficciones, nos recuerda que a veces el mayor acto de valentía es elegir el camino propio, aunque eso signifique renunciar al poder y enfrentarse al olvido. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que María Bolena fue una víctima de las circunstancias o una mujer que supo vivir a la sombra del poder sin ser arrastrada por él? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me encantará leerlas y debatir contigo. Y ya lo sabes, si te gustan estos viajes al pasado y quieres seguir descubriendo personajes olvidados y misterios de la historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, si quieres apoyar aún más este proyecto, unirte a las membresías para acceder a contenido exclusivo y estrenos anticipados. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en un nuevo video.